Estamos en el Museo del Prado, en las salas que ocupan la exposición Tan lejos, tan cerca, Guadalupe de México en España. Y estamos con los dos comisarios de esta exposición que han puesto en marcha este maravilloso proyecto desde hace ya un tiempo. Ahora nos contarán el tiempo que llevan trabajando en él, y que son los doctores Jaime Cuadriello y Paula Mus, ambos de la Universidad Autónoma de México. La doctora Mus está trabajando en el INA, en el Centro de Restauración de México, y el profesor Cuadriello está en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Ambos han planteado este proyecto que se ha acogido en el Prado con mucho entusiasmo y que realmente nos revela una situación francamente sorprendente. Yo creo que mucha gente se va a quedar muy sorprendida cuando esté viendo esta exposición o cuando pueda disfrutar de esta exposición, en la que, como decimos, ya llevan trabajando algunos años, ¿no? Milagro hecho pintura, testimonio del cielo, hechura de taller celestial, felicidad de México, consuelo del reino, maravilla americana. Los epítetos que se dedican a la Virgen de Guadalupe darían argumento para el tema, y han dado argumento para el tema, ¿no? A mí me gustaría que en esta charla amigable que estamos teniendo aquí me hablarais en principio de cómo surgió este proyecto, en qué momento os planteasteis proponer esto al Museo del Prado y de qué manera se echó a andar esta iniciativa. Yo creo que estamos en tiempos de que la política de exhibición de los museos de primer circuito, digamos, están transformando sus formas de contar otras historias, desde la historia del arte, mucho más globalizadas, mucho más abiertas a otras posibilidades, más allá del canon, o de que las obras tuvieran un carácter consagratorio. En realidad revelan circuitos culturales que ponen a discusión problemas disciplinares que a todos nos importan, ¿no? Es decir, en la relación del Imperio Español, por ejemplo, se habla mucho de que tenemos que descolonizar los imaginarios. Y si bien esto es una realidad en los aspectos jurídicos, económicos, pues en los aspectos culturales son los objetos de arte los que a veces no están en el centro del debate, ¿no? Son los que además son las víctimas de las iconoclastias, son los que, o museo de arte, o museo de historia, o de antropología, ¿no? Entonces, este giro de pensar que la obra de arte en un campo geográfico tan amplio como fue la monarquía permite explorar problemas como la circulación, como la simultaneidad, las iconografías, los agentes sociales que viajaban de un lado a otro. Y bueno, después de la experiencia de haber hecho Tornaviaje, que trataba de decir que tanto América se hizo presente, las autoridades del museo tuvieron la idea de decir, bueno, pues en esta agenda sí hay una imagen que viajó tanto, que viajó más de regreso y que además tenía una potencia fortísima por su estatuto, del cual hablaremos después, pues era evidentemente la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y es justo ese problema, ¿no? Discutir de dónde viene la gente que coloniza los imaginarios. Creo que este es el caso más elocuente de cómo la Virgen colonizó, decirlo con cierta ironía, colonizó el territorio español. Me parece fantástico es el enfoque, ¿no? Cómo utilizando como piedra de toque la imagen de la Virgen podemos rodearlo de tantos matices, ¿no? de idas y vueltas y de comunicaciones y de puente, ¿no? Porque al final la Virgen se convierte en un puente maravilloso entre los dos lados del océano. Y que muestra además una agencia propia, se vuelve un lugar de discusión, porque a veces se cree que la Virgen de Guadalupe simplemente estaba y unía a todos. A veces también era un punto de discordia, ¿no? Pero también era un punto en donde se podía hablar de afectos, pero también de política. El culto a Guadalupe y sus objetos son complejos, y creo que también quisimos dar
esa idea en la exposición de una mayor complejidad, no nada más es una cosa que, ¿no?, ocurre porque todos son católicos y ya, ¿no? Hay muchas aristas y la historia del arte también nos cuenta esas cosas, ¿no? No es una historia del arte solo formal, no nada más estamos hablando de iconografía, estamos hablando también de estas otras historias que van desde cómo era el culto, qué políticas estaban cruzadas con eso, cómo era la materia de los objetos, cómo se pudo hacer las copias. Entonces quisimos también tener esta visión de la historia del arte amplia. Yo creo que esa es una de las riquezas de la exposición, yo creo que la fundamental riqueza de la exposición, ¿no? Y a mí me parece muy sugestivo, que lo hemos hablado también estos días, que esta exposición se esté haciendo al mismo tiempo que se hace Verones, ¿no? Es decir, es compartir el espacio de expositivo del museo, también nos habla de la riqueza de lecturas, ¿no?, y de la riqueza de panoramas que se pueden presentar en un museo como el Prado. Desde luego, los circuitos artísticos en el Mediterráneo podían viajar del Adriático a la península, pero el tráfico atlántico es el otro mare clausum de la monarquía, que también tuvo una intensísima vida artística, ¿no? Y bueno, la iniciativa, me preguntabas del principio, ¿no? Creo que la iniciativa de las autoridades era también un rescate. Podemos hablar de una exportación hasta cierto punto masiva para lo que era esa época, de tráfico, y pues en el territorio peninsular las obras estaban desperdigadas, algunos colegas las han estudiado en forma regional, pero esta exposición también pone en valor el rescate de todo aquello que se tuvo que reunir, rescatar, de los mejores pinceles de la Nueva España, en un contrapunto que le interesaba mucho también al equipo de la colección del museo. Es decir, dialogar con los procesos de concomitancia en contrapunto con Zurbarán, Maíno, del Castillo, es decir, pintores afines en cuanto a poética, a discurso, a solución formal. Y en ese sentido fue un reto, por un lado, no exhibir un icono que es repetitivo, sino la diversidad misma, las implicaciones culturales que tiene de cara a la simultaneidad, concomitancia, contrapunto de la propia colección del museo. Sorprende a la gente cuando entra en la exposición encontrarse en primer lugar con un cuadro de Velázquez, ¿no? Es decir, una exposición sobre la Virgen de Guadalupe que se abre con un cuadro tan cargado de fuerza como es la Madre Jerónima de la Fuente. Y hablando además de una mujer con una personalidad arrolladora, ¿no?, poderosa, que es capaz de embarcarse hacia Filipinas a los 65 años, ¿no?, para fundar un convento, y que tiene en esta historia, en este relato de Guadalupe, un papel absolutamente clave, ¿no? Bueno, si se me permite un poco legitimar, y no solo legitimar, reconocer el papel de las iniciativas, fíjate. Siempre vemos la dependencia entre centro y periferia, pero muchas veces nos olvidamos las iniciativas locales, ¿no?, y la forma en que inciden. Y aquí el papel de las mujeres, como decíamos, lo quisimos resaltar, justo porque sea Sor Jerónima, sea Sor María de Ágreda, están íntimamente ligadas al santuario de la Fundación. Sor Jerónima, porque hasta ahora que sabemos que se editó su diario inédito en Toledo, su diario de viaje, monja navegante, monja apóstola, que es la primera fuente documental cierta que asegura que la Virgen se apareció a un indio que le dio su capa y que ahí dejó su retrato. Es el testimonio documental. Ella llegó al santuario de peregrina, durmió una noche, 6 meses en México, y antes de embarcarse a Filipinas se lleva una Inmaculada pintada en México, se le hace un retrato. Es decir, son circuitos globalizados muy tempranos. Absolutamente. Donde la Virgen es el vehículo. No hablemos después de Sor María, si quieres, después, pero también son agentes, las dos apóstolas, las dos enamoradas de México, y bueno, Sor María, la autora favorita para escribir sobre la Virgen de Guadalupe.
En tu ensayo, bueno, después hablaremos también del catálogo, porque yo creo que el catálogo va a ser una obra referencial, yo creo que más allá de los estudios del guadalupanismo, ¿no? Pero tú en tu ensayo, Jaime, al principio hablas de las razones para la fortuna, de la composición, de la construcción de Guadalupe, y das 3 motivos fundamentales. Dices que el primero es la condición de imagen no manufacta, es decir, no hecha por mano humana, sino hecha por mano divina, la identificación racial con los pueblos originarios y el efecto de convocatoria social de su mensaje ligado a la protección del desvalido y a la idea de patria y nacionalidad, ¿no? Me parecen 3 puntos verdaderamente esenciales y concluyentes para hablar de este tema. ¿Tú crees que podrías desarrollar de alguna manera esos aspectos que son tan contundentes, ¿no? a la hora de expresarlos? No, y seguro Paula va a hablar de la cuestión material, que también sí, ese es un tema ese absolutamente clave. Ese sería un cuarto motivo, porque si fue posible la difusión es porque fue posible la multiplicación de la imagen, ¿no? Sí, de eso hablaremos obligatoriamente. Mira, las ideas no son nuevas. Don Francisco de la Maza, desde los años 50, es un ilustre historiador del arte mexicano, dijo 2 cosas. Si algo inventó la cultura del virreinato fue el barroco y la Virgen de Guadalupe, por su originalidad, ¿no? ¿Y dónde está la fortaleza de este culto? Pues claro, hunde sus raíces en fenómenos culturales originarios, sean leyendas, sean mitos, sean verdad histórica, sean práctica social, que eso es lo que importa. Y en ese sentido la Virgen sí fue tratada por los panegiristas primero como una imagen de la Inmaculada Concepción, el retrato de la Inmaculada Concepción, pintado en el cielo, aquella que imaginó Dios Padre antes de que fuera carne. 2, el hecho de que fuera concebida como una princesa azteca, ligada a la simbiosis de su propio mensajero, ¿no? El indio Juan Diego, ¿no? Que fuera un indio justamente el mensajero a quien iba dirigido el proyecto. Y tercero, las apropiaciones políticas por las cuales atravesó. Los primeros escritores la presentaron ante Felipe IV como la socia belli, la gran aliada de la monarquía. Ya luego los criollos la tomaron como una bandera de identidad. En fin, una imagen receptora, un vehículo de expresión ideológica y cultural, y finalmente la condición y el estatuto de la imagen, un ícono revelado. Son, junto con Soriano y alguna más, las últimas imágenes, digamos, reveladas, no manufactas de la Edad Moderna. Después de ellas, que haya dejado imagen en esa forma portentosa, le daba un estatuto muy elevado, y ahí su vínculo con la teología del ícono antiguo, ¿no? El vínculo con la teología de los padres de la Iglesia griega, que siempre defendieron el valor revelado del ícono, ¿no? Y en ese sentido, pues la fortaleza fue formidable. Viajera desde el siglo XVII, no solo España, Italia, Portugal, Filipinas, virreinatos de Sudamérica, ¿no? Entonces ahí empieza un fenómeno de globalización marial que obedece a lo que preguntas. Y bueno, la reproductibilidad es algo, el proceso en que fue multiplicada es algo que Paula conoce mejor. Vamos con el tema de la reproducción, aunque se me quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Querría hablar también y recuerdo al tintero de Sor María Jesús de Ágreda, que la tenemos aquí al lado, ¿no? Pero aparte del tema del inmaculismo, que querría volver después sobre él, pero vamos a hablar del asunto de la reproducción. Cuéntanos desde el origen, es decir, cómo se va modificando ese proceso de copia de la imagen. De alguna manera, todas estas imágenes que son sacras, ¿no? Tienen estas leyendas en común de no se pueden copiar, son más bellas siempre. Sí, la incopiabilidad como ¿no? un sello el asunto de lo sobrenatural. ¿no? Es sobrenatural y como tal no podemos copiarla, nunca alcanza la belleza. Y yo creo que en Guadalupe una cosa que como que estaba intuida, pero quizá no se había estudiado tanto, ¿no? Es que pasa por etapas también, igual que el culto pasa por etapas diferentes, ¿no? Hay momentos
en donde hay actores que son un poco distintos, ¿no? Al principio a lo mejor algunos indígenas, después cambia un poco hacia criollos y españoles y bueno, va cambiando, ¿no? Entonces las primeras cosas que tenemos, algunas de las primeras noticias sobre copias, eran esta idea que está recogida sobre todo por autores jesuitas, pero por ahí aparecen algunas notas, de que los indígenas hacían una ceremonia para copiarla y al que le quedara mejor, por favor de la Virgen, se consideraba que tenía el don para pintar a la Virgen y se volvía como el copista exacto de la Virgen de Guadalupe y todo el mundo le pedía obras, copias a esa persona que en esos años tuviera ese don. Y a partir de ahí, pues se volvían nada más copistas, seguramente, ¿no? Entonces ahí intuimos, por las pocas noticias que hay, que los indígenas todos en esta congregación, ¿no? Se juntaban, la gente del pueblo del Tepeyac, vería a la Virgen en su altar, haría una interpretación, o sea, seguramente viéndola, ¿no? Así como copia, y a partir de que ganara este favor y que todo el mundo, se le anunciaba a la ciudad, dice la nota, ¿no? La noticia, se le anunciaba, todo el mundo sabía a quién pedirle la copia de la Virgen de Guadalupe. A partir de ahí, seguramente hacía calcos y hacía cartones y hacía otras cosas, pero esto no se dice. Sin embargo, si tú ves estas copias de estas personas, te das cuenta que son muy, muy iguales entre ellas. Entonces ahí debió de haber sido un proceso de observación, esta cuestión sacra, ¿no? La Virgen elige quién la va a retratar y se hacen luego medios de reproducción. Pero justamente a partir de la última parte del siglo XVII, pintores que están como muy cercanos al grupo de promotores, que han estado muy cercanos al grupo también de las personas que estaban examinando al ayate, como a la tilma, ayate, capa, ¿no? Como parte de probar que era una imagen sobrenatural, deciden hacer un calco. Un calco ya, como lo dicen los tratados artísticos, ¿no? Pacheco, luego Palomino y todos los demás, se hacía un papel aceitado. El papel en la Nueva España era una cosa difícil de conseguir porque había privilegios y no se producía papel en la Nueva España. Entonces hay momentos en donde no hay mucho papel, ¿no? Esto también es como interesante tomar en cuenta, pero pues seguramente se unían pliegos de papel y finalmente, porque la Virgen de Guadalupe es grande, entonces se aceitaban y eso hacía que se trasluciera el papel y entonces se pudiera hacer justamente un calco. Y a partir de un calco que supuestamente hace este pintor Juan Correa, se van a hacer otros calcos, seguramente salen cartones, porque además el papel aceitado se vuelve frágil, se puede romper, o sea, hay una serie de cosas materiales que suponemos, estudiando esta cuestión de cómo sería, ¿no? Pero que no sabemos a ciencia cierta, pero a partir de ese calco de Correa, supuestamente salen otros calcos más y cartones. Entonces se dice, todas las vírgenes son iguales. Entonces una cosa que hemos hecho varias personas ha sido hacer calcos a cuadros de la Virgen no a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Porque sigue estando custodiada y resguardada y siendo misteriosa, pero haciendo calcos no digitales, porque eso a veces puede distorsionar por las fotos y tal, sino calcos directos a cuadros. Y lo que ahora sabemos es que en realidad no había un calco, había muchos calcos y que casi cada pintor tendría sus propios medios para hacer sus reproducciones y que incluso varían un poco en tamaño, ¿no? Que antes se pensaba que todos eran iguales y resulta que hay algunos que son más parecidos entre ellos, pero también hay muchas variaciones. Entonces, eso de tener ya un medio profesional desbanca a los indígenas, cosa que es también un poco triste, ¿no? Porque pues ellos habían tenido este poder y en el momento que aparece el medio profesional del calco, ya no se sigue hablando de los indígenas pintores, sino es el cercano al que tiene la llave de la vidriera
que puede hacer un calco y que puede hacer la copia exacta. Entonces allí también hay cambios sociales importantes en el culto. Hay como una industrialización del proceso, ¿no? También adaptada a los métodos pictóricos convencionales, ¿no? Nosotros decíamos un poco de broma, ¿no? Que era como la división Guadalupe del taller de fulanito se encarga de hacer copias, ¿no? Hay un tema también apasionante que es esa necesidad del estudio científico de la obra, ¿no? Es algo que no aparece en otras, es una singularidad, ¿no? En otras imágenes de este tipo, de no manufactas, no se hace un estudio tan pormenorizado como sucede en el caso de Guadalupe, exámenes de pintores, es decir, toda esa secuencia que nos contáis también en el catálogo, ¿no? Es decir, de qué manera los artistas habían examinado e intentaban llegar a conclusiones de por qué aquello se había producido de alguna manera, ¿no? El libro de Becerra Tanco es un clásico fundamental, ¿no? Pero me gustaría que me contarais un poco, que de alguna manera resumierais esa historia compleja y larga, ¿no? Pero muy sustanciosa para saber la importancia de Guadalupe. Una historia que no termina aún. Que continúa. Que continúa, una historia, ¿no?, que continúa. En los niveles de la ciencia o de la ciencia ficción. Sí, pensemos que para el siglo XVII el paradigma científico está dividido entre explicaciones herméticas del conocimiento y el nuevo cartesianismo, una ciencia más mecanicista, ¿no? Pero todavía existía una ciencia hermética, ¿no? Más organicista. Entonces, en esa paradoja de cambio de paradigma, pues claro, el hecho de buscar a la Virgen, buscarle fiesta, buscarle estatuto, se convoca no solo a pintores, a médicos y autoridades políticas. El examen de 1666 estaba dirigido a Roma para persuadir que realmente era una imagen revelada, pero el examen iba de lo físico a lo metafísico. Y es sorprendente el caso de Becerra, como tú dices, ¿no? Un catedrático de astronomía en la Universidad de México, matemático, como Sigüenza y Góngora, igual, que usa una teoría hermética aún del conocimiento como la del padre Athanasius Kircher, ¿no? Y su teoría de la luz y las refracciones de la luz. Entonces se establecen distintas hipótesis, ¿no? Él es partidario de que se trata de un autorretrato solar, casi el principio de la fotografía. La Virgen se autorretrató en la capa, si bien inversa, por el efecto, y de ahí justificaba sus defectos de proporción. Incluso lo ilustra un amigo suyo en un grabado, ¿no? Y de ahí se desencadena toda una literatura científica ligada a la astrología, por ejemplo, de la del padre Quino, ligada a una física mucho más cartesiana como la de Sigüenza y Góngora, y todo el siglo XVIII el debate está en saber quién pintó a la Virgen de Guadalupe. Los teólogos, por supuesto, que opinan que es obra pues, sino del Espíritu Santo, del Supremo Artífice, el Creador, porque Él les imaginó a la Inmaculada y nadie mejor que Él podía darle cuerpo en imagen. Más allá de la metáfora, la idea de la atribución y de que la ciencia colaboró, no, también deja ver las fisuras, porque ya la Ilustración del 18 empieza más allá del dictamen de Cabrera, que fue muy respetuoso, porque los jesuitas querían la fiesta, se empiezan a ver las fisuras cuando la Ilustración empieza a hacer preguntas mucho más dubitativas, ¿no? El caso de José Ignacio Bartolache, un matemático, y desde luego del cronista mayor de Indias, Juan Bautista Muñoz, quien es el más escéptico desde Madrid al caso. Y eso generará un debate que durará todo el siglo XIX hasta la fecha. Sí creo que sea una imagen de factura misteriosa. Si uno lo ve en términos técnicos, uno pues, bueno, como una sarga puede sobrevivir a tanta adversidad. Pero vamos, es una faceta en que fe y razón nunca se van a conciliar. Yo quisiera como aportar que es cierto, ¿no? Es una imagen especial en muchísimos sentidos, porque además la gente en realidad, incluso los más escépticos o algunos de los más escépticos decían, no, nadie está diciendo que no sea milagrosa, ¿no? Pero quiero aportar que en la Ciudad de México
había otros casos de imágenes que habían producido milagros, a lo mejor no igual, no en el mismo estatuto Dios la pintó, pero sí habían hecho, ¿no?, algunos milagros, y había otros artistas y otros grupos haciendo exámenes a esas imágenes, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII, por ejemplo, hay una leyenda de que hay una escultura de un niño Dios que se pasea por los conventos, las azoteas de los conventos, y que entonces llega sucio todas las noches y en las mañanas las monjas lo ven, ¿no? Y que hay niños que le tiran piedras porque piensan que es un demonio, entonces le llaman a los artistas, ¿no? O hay un Cristo que llora y llaman a los artistas. O sea, esta práctica de hacer exámenes a imágenes está generalizada. Es una cosa que pasa varias veces, ¿no? Pero los mismos que dicen del niño de San Bernardo, que los llaman, dicen, son manchas de policromía mal puesta y aceite, ¿no? Están diciendo si es milagrosa otra cosa, ¿no? Entonces ahí también intuyes que hay una red, ¿no? Hay una búsqueda así por entender que la Nueva España era una tierra milagrosa, ¿no?, prodigiosa, que había estas imágenes, pero que había también esta idea de los facultativos de las artes que las iban y las miraban, ¿no? Y luego seguramente intereses de otro tipo, ¿no?, que a veces declaraban esto es milagroso y esto no, ¿no? Sí, sí. Vamos a, hablábamos al principio de Sor Jerónima y naturalmente de Sor María de Jesús de Ágreda, que la tenemos aquí a nuestro lado en una escultura singular, porque la iconografía escultórica de Sor María de Jesús no es habitual. Quiero que me habléis de ella, porque tenemos también al lado esta maravillosa pintura que viene de Ágreda, y que, bueno, pues que centréis un poco esta figura en este relato en relación con ese mundo del inmaculismo que fue tan importante y que para el mundo hispánico siempre ha tenido tanta importancia, ¿no? Siempre hemos sido más papistas que el Papa, y nosotros siempre, antes de la proclamación del dogma, ya hablábamos de la Inmaculada insistentemente. Pues mira, inmaculismo y maravillosismo, ¿no? Porque, bueno, hay que entender que también la religiosidad del siglo XVII está en un contexto en que se entra en conflicto el iluminismo, pero Sor María tiene la fuerza de tener un libro inspirado, escribir un libro inspirado y revelado, ¿no? Y tiene la fuerza de estar cerca del poder. Y bueno, el cuadro que tenemos a las espaldas quizá es el mejor indicador de cómo se movía la simultaneidad y la circulación. Estamos ante la copia más antigua, conocida, que ha sobrevivido de la imagen original. Esto es francamente es maravilloso, y que la tengamos en la exposición también es otra suerte. Es otra suerte. En 1656, la camarera de los virreyes de Alburquerque, que era de ahí de Soria, corresponsal de Sor María, la envía al convento para que Sor María tuviera idea, la ve 5 años antes de morir, tuviera idea de cómo era la Inmaculada de México. Una prueba patente aún más, el retrato de la Inmaculada, ¿no? Entonces estamos ante un retablo fingido que muestra las 4 apariciones, el relato como digamos, una síntesis de lo que se veía en el propio santuario, un reemplazo de la visión que se tenía en el santuario, contándole la historia, ¿no?, con muchos más regalos. Sor María, en cambio, lo que ya no vio es el impacto de su libro, La mística ciudad de Dios, sobre el imaginario guadalupano del siglo XVII y XVIII. Fue la autoridad por la revelación para apoyar justo la historicidad de las apariciones. Es la autora más citada, más traducida, y bueno, ya sabemos, la monja más visible en la política y en la religiosidad del siglo XVII. Entonces el compromiso guadalupano, que pervivió hasta el siglo XVIII y XIX, aquí tiene su origen, en este maravilloso cuadro de José Juárez, el mejor pintor que ve en este momento en la Nueva España, cercano a Sebastián López de Arteaga, un pintor sevillano con el cual convive, que son los primeros que empiezan a pintar este tipo de género, de pintura de apariciones, ¿no?,
de pinturas de revelaciones. Entonces tiene doble importancia, tanto en lo genérico como en lo documental. Y bueno, pues el lujo es tenerlo ahora. Tenerlo aquí. Junto a esta mujer que tuvo especial preferencia por las misiones en Nueva España, ¿no? Sin salir nunca de Ágreda. Salir, no, ella decía, bilocándose, ¿no? Bilocándose al norte de lo que ahora es México, sí, a evangelizar ahí a los indígenas bárbaras, ¿no? En un día podía tener hasta 90 o 100 bilocaciones. Y bueno, averiguaciones jurídicas. Fueron los franciscanos a Nuevo México a ver si de verdad los indios la habían visto, ¿no? Una historia fantástica. De ida y vuelta, ¿no? Y bueno, pues claro que Guadalupe se suma a la causa del inmaculismo de Felipe IV y Sor María tiene la autoridad para que todos los panegiristas, escritores, historiadores la tomen como fuente de apología y desde luego de política. Sí, no hay que olvidar que a la Guadalupe le llamaban la Concepción de México y que a lo mejor hay gente que lee eso en un archivo, Concepción de México, y no piensa que es Guadalupe de México, ¿no? Y sin embargo así aparece muchas veces. Habéis traído a la exposición también algunas de esas imágenes vinculadas con los orígenes de la construcción iconográfica, ¿no? La Virgen de Medina del Campo, estas construcciones que nos están hablando de ese inmaculismo embrionario, ¿no? Porque antes la representación de la Inmaculada se hacía mostrando el abrazo ante la Puerta Dorada, pero no a la Virgen como tal, ¿no? En eso también yo creo que la innovación de la Guadalupe es fundamental y clave, ¿no? También para su éxito. O sea, por un lado se conocían y se ha hablado mucho de la influencia de ciertas estampas, sobre todo del norte de Europa, que representan justamente a la mujer vestida de sol, está sobre la luna, con los rayos detrás. Pero una cosa que quisimos también para dar variedad a la exposición es traer escultura. Y al ver esculturas, ¿no? Y tú nos recomendabas justamente que viéramos algunas de ellas, pues encontramos que son muy parecidos esos modelos escultóricos y contemporáneos totalmente a la Virgen de Guadalupe. Entonces, nos parece que también hay que ampliar ahora esa búsqueda, ¿no? Y las estampas, por supuesto, por su facilidad de transporte y por su belleza misma, seguramente estaban llegando, ¿no? También a la Nueva España desde el principio, pero hay que ampliar un poco más esa mirada, ¿no? Y empezar a ver otras cosas. Y a veces creo que los historiadores del arte nos movemos un poco como, yo hago escultura y tú pintura y tú no sé qué, y a la hora que ampliamos y vemos que pues el mundo de la circulación de las imágenes era mucho más amplio. La óptica, sí, hay otros materiales, crece, ¿no? Estamos viendo una cosa más compleja, ¿no? Yo creo que ese es uno de los atractivos también de la exposición, el que hayáis hecho esa selección donde las piezas hablan entre sí. Este asunto que hemos comentado también alguna vez, ¿no? Ese asunto hipnótico de la repetición del lienzo se va espigando y se va mezclando con la estampa, por ejemplo, que tiene un protagonismo especial en la exposición y que yo creo que ayuda a entender muchas más cosas, y también con la escultura, ¿no? Es esa interdisciplinariedad que nos ayuda a entender mucho mejor las cosas, ¿no? Y luego, en este sentido, yo no sé si nos podéis contar alguna cosa relacionada con los propios recursos expositivos, ¿no? Hay algo que yo creo que al espectador también le llama la atención, y es esta planta quebrada de la exposición, ¿no? No sé, eso yo creo que ayuda también mucho a contemplar los objetos, ¿no? Contadnos un poco cuáles son las razones para que hayáis trabajado en el diseño con este tema. La verdad es que ahí trabajamos de la mano del arquitecto, del diseñador, que es Ángel Rocamora. Él no sabía qué hacer, ¿no? Él estaba como muy pensando qué hacer con Guadalupe, se puso a leer sobre el tema, se puso a ver cosas, y la primera junta que tuvimos con él en el museo, yo tuve la suerte de estar en España en ese momento, porque a veces nuestras juntas pues eran desde México y complejas, pero él llegó con esta idea muy vaga, ¿no? Estuve buscando si había algo arquitectónicamente que se ligara a Guadalupe, y veo que no, ¿no? Veo muchas catedrales, veo que Guadalupe está muy presente, pero no hay como nada. Pero en cambio, este arquitecto español-mexicano, mexicano-español, ¿no? De la Mora,
tiene esta basílica en Madrid, que tiene una estrella, y entonces el concepto de estrella me gusta, ¿no? Y quisiera traerla a algunas partes de la exposición. Y entonces a partir de ahí pensábamos, como teníamos muchos núcleos pequeños, en lugar de núcleos grandes expositivos, había como estas aristas, ¿no? que yo decía que vamos a tratar el asunto transpacífico, vamos a tratar la cuestión política, la iconografía. Entonces se prestaba a generar espacios o pequeños espacios, pero de muchos temas, y además eso incluye que no se repita tanto la imagen, porque nos permite parear imágenes, ¿no? Nos permite que estén juntas y al mismo tiempo contrapuestos con otro muro, y entonces fue un poco así que decíamos, de unir temáticas, vamos a utilizar esta forma estrellada en una parte de la exposición para poder tener estos contrastes. Al mismo tiempo ir generando como ejes visuales que te permite ver junto, pero también te permite ver como, ¿no?, en esta arista. Hay en la exposición una imagen velada, y yo querría que me hablarais de esa imagen velada. ¿Cuál es la razón para que hayáis apostado por velar una imagen y mostrarla de esa manera al público? El libro de Hans Belting, por ejemplo, nos dio una clave muy importante para entender que el estatuto de icono aparentemente acaba con el Renacimiento, ¿no? Pero pues resulta que no, que la idea de que el icono muere por el naturalismo, pues el caso de Guadalupe es justo el argumento contrario, ¿no? En cambio, el libro de David Brading sobre Guadalupe sí restituye o nos recordó que Guadalupe sí mantuvo estatuto de icono en su iconostasio. Y me quemé las pestañas unos años en el archivo de la Colegia de la Basílica y sí pude documentar y pude afirmar que al menos desde los últimos años del siglo XVII la imagen estuvo velada. Es decir, estuvo no solo el cortinaje, un velo que solo se descorría en los momentos solemnes, como se expone en los iconos bizantinos, ¿no? La fuerza, lo que se llama Belting la inmanencia, ¿no? El poder, porque se consideraban parte de la escritura revelada, ¿no? La imagen en la Iglesia oriental sigue siendo parte de la escritura, no solo el Evangelio, ¿no? Y claro, Guadalupe, con esta carga de ser imagen divina, casi semejante al estatuto que podía tener la hipotiposis de la Eucaristía, es decir, las flores transformadas en especies, ¿no? Claro que se rodeó de toda una parafernalia de culto, prácticamente un iconostasio que solo en las maitines se podía abrir, en las fiestas y exponer, ¿no? Entonces aquí quisimos, tanto Paula como yo, regresar esta práctica cultural que fue común también aquí, o sea, la Santa Faz de Jaén, otras, muchas la tuvieron, pero que allá le daba este carácter de halo, de aura, de culto, de que ahí estaba presente, había presencia divina, ¿no? Imagen y presencia y misterio, ¿no? Entonces, bueno, la imagen aquí está velada justo para decir que era una práctica no solo cultural, litúrgica, sino social, propio del estatuto de la Virgen, que es un ícono. Es un ícono en términos no solo visuales, sino es un ícono en términos de objeto sagrado, ¿no? Y creo que el efecto visual en la exposición es bastante llamativo, ¿no? Verla. Muy llamativo. Yo creo que la eso pusimos con Guadalupe de Extremadura justo ahí, en un cuadro donde se ven unos ricos cortinajes, ¿no? Para recordar que aquí también se hacían. Que el tema textil era fundamental y era aquello que decían los predicadores de que por la riqueza del velo se adivina lo que hay dentro, ¿no? Claro. Es decir, si el velo es rico y está recamado o tiene una calidad especial, eso nos permite saber que detrás hay una cosa también importante, ¿no? No sé si hay alguna otra pieza que querráis del discurso que habéis tejido, que es un discurso denso y muy productivo, alguna otra pieza que queráis señalar. Yo me llama especialmente la atención
también por su rareza en nuestro panorama, el enconchado gigante que habéis traído de las capuchinas de Castellón. Sí, el enconchado es una técnica increíble, ¿no? Que para los que no sepan, pues es una técnica que tiene una temporalidad muy pequeña y que eso también llama la atención en estos periodos, porque es algo que se hace en México, en particular en la Ciudad de México, y se hace entre el siglo XVII y el XVIII, y luego ya no. Y al principio son una familia y luego otros artistas la copian y luego ya no. Entonces también llama la atención como qué pasó ahí, por qué dejaron de hacerse, ¿no? Pero es una cosa que tiene que ver, una técnica que tiene que ver con la presencia probablemente de artistas filipinos, porque hay alguna coincidencia con las técnicas nambanes del arte nambán, y que es utilizar estas pequeñas lajas de concha, meterlas en un embutido de madera y encima dar capas pictóricas muy aguadas, generalmente, y con brillos. Incluso se habla de una laca que tiene polvo de oro y polvo de plata muchas veces para que brille, ¿no? Y deje entonces traslucir ese brillo de la concha. Eran objetos totalmente de lujo, en ese sentido vienen muchos, se hacen casi como exportación, aunque hay en México una Virgen de Guadalupe que es un poco su hermana en Tlaxcala, en el convento franciscano. Realmente son productos que muchas veces se hacen para afuera, para que la gente los traiga y como se hacía con el arte nambán, ¿no? Totalmente de lujo. Entonces, pues es una pieza increíble que además nos genera, como está cerca de esta pieza velada, vemos como la oscuridad y la luz ahí mismo, ¿no? Jugando en la exposición de manera muy atractiva. Utilizáis otros recursos que pienso que en esta exposición son verdaderamente útiles, ¿no? Nada más ingresar en la exposición hay un mapa de la península donde se ve de qué manera se van extendiendo como una epidemia, ¿no? La llegada de las representaciones de Guadalupe, y luego una pantalla al final donde se ve el proceso constructivo, ¿no? Me parece que este tipo de cosas ayudan a entender muy bien lo que significó esta historia, ¿no? Y que había estado invisibilizada de alguna forma, ¿no? La territorialización de la diversidad de la imagen, ¿no? Sí, un colega nuestro que ha tenido ya varios tiempo trabajando en esto, Francisco Montes, ha hecho una especie de censo nacional guadalupano. Lo ha hecho para la provincia de Sevilla, donde hay cientos de ellas, pero este ejercicio le va a mostrar al público, al menos en el mapa, la densidad con que regionalmente la Virgen fue no solo distribuida, colocada en altares, sino, digamos, caracterizada por los significados. No es lo mismo las copias guadalupanas que llegaron a la costa cantábrica que las que estuvieron en Castilla y León, que las que quedaron en Andalucía. Por ejemplo, las del norte eran una cuestión de estatus, de mineros enriquecidos, ¿no? De que habían estado en América, ¿no? Las de Castilla y León son de funcionarios, de virreyes, de gente de poder, como los de Alba, ¿no? El Alba de Tormes, ¿no? En cambio, las de Andalucía sí tenían un carácter más popular, más arraigado a los mercaderes, a los navegantes, a la propia idea de tener una Virgen de América tan cercana. Entonces, esos matices con que fue recibida en la península tratan de reflejarse en el mapa, que por supuesto no está concluido. La apreciación del público sigue creciendo. Sigue creciendo para saber en qué cantidad las tenemos. En cambio, el otro video, que es también muy ilustrativo, Paula lo puede explicar mucho. Sí, ahí justo en esa sala lo que estamos hablando es de escala, de la imagen de Guadalupe como con esta parte técnica, ¿no? Cómo utilizaban los calcos y cómo se hacía. Hacer una Virgen de Guadalupe era un gran trabajo por el dorado, ¿no? Entonces, en ese video lo que mostramos es paso a paso que hace el artista, ¿no? Utilizando una imagen de Miguel Cabrera que está junto a ella, además, ¿no? Entonces, como que quisimos hacer capa por capa. La pintura es una sucesión de capas, ¿no? Como materia. Entonces, poner esa sucesión de capas que te va contando el trabajo de los artistas,
que tenían que hacer estas copias al tamaño natural. Pues os agradecemos muchísimo el esfuerzo y creo que el resultado está a la vista y es verdaderamente agradable. Permitidme que me apodere de una frase que Jaime cita en su texto y que pertenece precisamente a Francisco de la Maza, al que mencionabas al principio. Y con esto cerramos esta conversación, ¿no? Cuando él dice: el guadalupanismo es un espejo auténtico y el más creativo que fabricaron los hombres de la colonia para mirarse y descubrirse a sí mismos. Realmente esto es muy hermoso. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.